Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura realmente fascinante y llena de contradicciones de la antigua Atenas. Hablamos de Alcibíades. Hola, sí, Alcibíades, un nombre que evoca brillantez, carisma, origen noble. Pero también, una ambición que parecía no tener límites, ¿no? Cambios de bando espectaculares, acusaciones muy serias de impiedad, de traición. La gran pregunta es, ¿genio o quizá destructor de Atenas? Es que es una de las personalidades más complejas, yo diría, del mundo antiguo, sin duda. Vivió más o menos entre el 450 y el 404 a.C. En plena guerra del Peloponeso. Exacto. Su vida está totalmente entrelazada con la segunda mitad de esa guerra. Y no eran cualquiera, ¿eh? Pertenecía a los Alcmeónidas, una familia súper influyente. De hecho, estaba emparentado con Pericles, ni más ni menos. Casi nada. Su vida, como dices, es un reflejo de esa época tan turbulenta. Totalmente. Y para intentar entender a este personaje tan poliédrico, tan lleno de caras, nos vamos a basar hoy en un artículo biográfico bastante detallado. Recopila fuentes antiguas clave. Tucídides, Plutarco, Genofonte, los clásicos, vamos. Eso es. Y también análisis de historiadores más modernos. El objetivo es, intentar desentrañar esos momentos clave de su vida, esas decisiones cruciales, las paradojas y comprender su impacto real en Atenas. Pues si te parece, empezamos por el principio, por sus raíces. Perfecto. Como decíamos, nació en cuna de oro, en una de las familias más nobles. Pero fíjate, su padre murió en la batalla de Coronea cuando él era muy niño. Se quedó huérfano pronto. Sí, y quedó bajo la tutela de Pericles y de su hermano Arifrón. Y un detalle curioso, su familia tenía lazos de hospitalidad, lo que llamaban Xenia, con Esparta. Con Esparta, vaya. Sí, y su propio nombre, Alcibíades, es de origen espartano. Una conexión que, ya veremos que luego tuvo su importancia. Interesante. Y desde muy joven parece que ya apuntaba maneras, ¿no? Una personalidad arrolladora. Totalmente. Recibió una buena educación en retórica, algo fundamental en la Atenas democrática, y se rodeó de maestros influyentes. Se menciona mucho a Sócrates. La relación con Sócrates siempre sale a relucir. ¿Fue realmente su maestro? Hay debate, y Sócrates lo negó. Decía que era un intento de manchar la reputación de Sócrates, asociándolo con Alcibíades. Pero Platón y Plutarco describen una relación muy cercana. Hablan de maestro y amado. Sí, he leído sobre eso. Anécdotas de que se salvaron la vida mutuamente en batalla. Exacto. En Potidea en el 432 y luego en Delio en el 424 a.C. Plutarco llega a decir algo muy fuerte, que Alcibíades temía y reverenciaba solo a Sócrates y despreciaba al resto de sus amantes. ¡Qué frase! O sea que Sócrates tenía una influencia especial sobre él. Parece que sí, aunque, parece que ni Sócrates consiguió domar del todo ese carácter tan particular. ¿A qué te refieres? Era famoso por su atractivo, ¿no? Muchísimo. Guapo, carismático, pero también increíblemente vanidoso y bastante impulsivo. Hay una anécdota que lo retrata muy bien. Cuenta, cuenta. La del rico hipónico. Resulta que Alcibíades le dio una bofetada en público, sin motivo aparente. Un escándalo, claro. Madre mía. ¿Y qué pasó? Pues lo increíble es que al día siguiente, Alcibíades fue a casa de Hipónico, se quitó la ropa y le ofreció un látigo para que le castigara como disculpa. ¿En serio? Sí. Y lo más fuerte es que Hipónico no solo le perdonó, sino que acabó dándole a su hija Hipareta en matrimonio. Alucinante. Eso dice mucho de su capacidad de salirse con la suya. Y del ambiente de la época también, ¿eh? Pero ese matrimonio, por cierto, No fue precisamente feliz, ¿verdad? ¿qué va? Las infidelidades de Alcibíades eran constantes. Hasta tal punto que Hipareta intentó divorciarse. Fue al tribunal a pedirlo. ¿Y lo consiguió? No. Alcibíades apareció allí, la agarró y se la llevó a la fuerza delante de todo el mundo. Impidió el divorcio. ¡Qué fuerte! Y además de todo esto, la ostentación. Lo de los Juegos Olímpicos es de traca. Uf, sí. Llegó a inscribir 7 carros en una misma edición de los Juegos Olímpicos. 7. Algo inaudito para un particular. ¿Y ganó? Ganó el primer, segundo y cuarto puesto. Una demostración de poderío y riqueza brutal. Quería ser el centro de atención, destacar por encima de todos. Siempre. Y esa ambición, claro, no tardó en llevarla a la política. Exacto. El punto de inflexión es la paz de Nicias, en el 421 a.C. Una tregua en la guerra con Esparta. ¿Qué pasó ahí?
Pues que Alcibiades, que ya empezaba a despuntar pero era muy joven, se sintió ninguneado en las negociaciones. Ofendido, vamos. Y reaccionó. Y reaccionó, convirtiéndose en el principal defensor de reanudar la guerra. Quería protagonismo, quería acción, y la paz no se lo daba. Y aquí demuestra una habilidad política sorprendente, ¿no? Lo del engaño a los embajadores espartanos es de manual. Es increíble. Una jugada maestra de astucia o de engaño puro y duro, según como lo mires. Cuéntala bien, que merece la pena. Pues mira, llegaron a Atenas unos embajadores espartanos con plenos poderes para negociar, para cerrar acuerdos definitivos. Vale. Alcibiades se reunió con ellos en secreto, la noche antes de que fueran a la asamblea, y les convenció de que no dijeran que tenían plenos poderes. Les aseguró que él les ayudaría mejor si no lo revelaban, que se presentaría como su intermediario. Vaya. Y le hicieron caso. Sí. Al día siguiente, en la asamblea, Alcibiades les preguntó directamente delante de todos, ¿tenéis plenos poderes? Y ellos, siguiendo su consejo, dijeron que no. No me digas. Entonces Alcibiades montó en cólera. Los acusó de ser poco fiables, de mentir a la asamblea, desacreditó a los embajadores y de paso a su gran rival político, Nicias, que sí que buscaba mantener la paz con Esparta. Brutal. Y le funcionó. A la perfección. Reforzó su propia posición enormemente y poco después fue nombrado estrategos, general. Increíble. Una jugada arriesgadísima, pero le salió redonda. Y ya como general se lanzó a una política exterior mucho más agresiva. Sí, se dedicó a tejer una alianza antiespartana en el Peloponeso. Argos, Mantinea, Elis. Intentó crear un bloque que amenazara la hegemonía de Esparta en su propio terreno. El historiador Gómez lo llamó un plan grandioso. ¿Y funcionó ese plan? Bueno, la coalición acabó siendo derrotada en la batalla de Mantinea en el 418 a.C., pero Alcibiades ya había dejado su marca, ya había demostrado su ambición y su capacidad de influencia. Incluso se alió con Nicias, su rival, para quitarse de en medio a otro político, ¿no? Hipérbolo. Eso es, para conseguir su ostracismo. Demostró que podía pactar hasta con el diablo o con su rival, si le convenía. Tenía una capacidad de maniobra y una influencia personal sobre sus seguidores impresionantes. Y todo esto nos lleva a uno de los episodios más famosos y desastrosos de la historia ateniense: la expedición a Sicilia. Sicilia. Año 415 a.C., un punto de no retorno. Y Alcibiades fue el gran impulsor. ¿Qué prometía? ¿Por qué tanto empeño? Prometía de todo. Riquezas inmensas, la expansión del imperio ateniense, el dominio sobre la poderosa ciudad de Siracusa, una visión grandiosa casi imperialista. Pero Nicias se opuso frontalmente. Radicalmente. Nicias era mucho más cauto, veía los enormes riesgos, los costes gigantescos. Intentó disuadir a la asamblea de una forma muy curiosa. ¿Cómo? Pidió una fuerza militar tan grande, con tantos barcos y soldados, que pensó que la asamblea lo consideraría inviable, demasiado caro y arriesgado. ¿Y qué pasó? Le hicieron caso. Todo lo contrario. El tiro le salió por la culata. Su descripción de la enorme fuerza necesaria lo que hizo fue aumentar el entusiasmo. La gente pensó, wow, si necesitamos tanto es que vamos a conseguir algo enorme. O sea que consiguió el efecto contrario. Exacto. La expedición acabó siendo todavía más grande de lo previsto inicialmente. Hablamos de más de 140 tritrimes, más de 5.000 hoplitas. Una empresa colosal. Y nombraron generales a Alcibiades, claro, a Nicias, a pesar de su oposición, y a Lámaco. Los tres al mando. Pero justo antes de que la flota zarpara, estalló un escándalo terrible en Atenas. Las Hermas. Las Hermas, sí. Una noche aparecieron mutiladas la mayoría de las Hermas de la ciudad. Eran unas esculturas de Hermes, muy comunes, pilares cuadrados con la cabeza del dios y un falo, que se consideraban protectores de calles, casas, viajeros. Un acto de sacrilegio brutal, ¿no? Brutal y muy inquietante. Se vio casi como un ataque directo a los dioses, un presagio funesto para la expedición, una amenaza al orden de la ciudad. Conmocionó a todo el mundo. Y las sospechas, claro, recayeron sobre Alcibiades y su círculo más cercano, conocidos por sus juergas y su irreverencia. Sí, sus enemigos políticos aprovecharon la coyuntura. Lo acusaron no solo de la mutilación de las Hermas, sino también de algo aún más grave: profanar los misterios eleusinos, unos rituales secretos importantísimos, parodiándolos en fiestas privadas. Acusaciones gravísimas de impiedad, de asebella. ¿Qué hizo Alcibiades? Pidió ser juzgado inmediatamente, antes de partir con la flota. Quería limpiar su nombre y no dejar esa espada de Damocles sobre su cabeza. ¿Y le concedieron el juicio rápido? No.
Sus enemigos maniobraron para que no fuera así. Argumentaron que la expedición no podía retrasarse. Fue una trampa política. Pues todo apunta a que sí. O sea, que zarpó hacia Sicilia sabiendo que tenía esas acusaciones pendientes en Atenas. Exacto. Con la flota más grande jamás reunida por Atenas, pero con su comandante principal bajo sospecha de los crímenes más graves. Tal como él temía, su ausencia envalentonó a sus enemigos en la ciudad. ¿Y qué pasó cuando llegó a Sicilia? Pues que al poco tiempo llegó la nave estatal Salaminia con la orden de que volviera a Atenas para ser juzgado. Y aquí viene el primer gran giro de guión de Alcibíades como comandante. ¿Qué hizo? ¿Obedeció? Fingió que sí. Dijo que seguiría a la Salaminia con su propia nave, pero durante una escala en Turios, en el sur de Italia, desapareció. Huyó. Se fugó. Se fugó. Y no solo eso. Antes de desaparecer por completo, se dice que contactó con gente de Siracusa que estaba en Turios y les alertó de un plan ateniense para tomar la ciudad de Mesina por sorpresa. También traicionó un plan militar. Eso dicen las fuentes. Frustró ese ataque ateniense. Mientras tanto, en Atenas, al confirmarse su huida, fue juzgado in absentia. Y condenado a muerte. Condenado a muerte, sí, y todos sus bienes confiscados. Su relación con Atenas se había roto de la forma más dramática posible. Ya era un proscrito, un enemigo público. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde va un ateniense condenado a muerte, que acaba de traicionar a su ciudad y a su ejército? Pues, al lugar más inesperado y a la vez más lógico para alguien como Alcibíades, a Esparta. ¿Al corazón del enemigo? Es increíble. Buscó refugio allí, ni más ni menos. Se presentó ante los éforos, los magistrados espartanos, y les prometió que les sería más útil ahora de lo que les había sido perjudicial antes. ¿Y le creyeron? Después de todo, era el hombre que había impulsado la guerra contra ellos. Pues sí, su carisma y sobre todo la información y los consejos que les dio fueron decisivos. Les habló de la ambición desmedida de Atenas, exagerando quizá los planes sobre Sicilia, Italia, Cartago. Les metió miedo. Exacto. Y les dio dos consejos clave que cambiaron el curso de la guerra. Primero, enviar un general espartano competente, Gilipos, a Siracusa para ayudar a la defensa. Algo que fue fundamental para la derrota ateniense de Sicilia, ¿no? Fundamental. La llegada de Gilipos revitalizó la resistencia siracusana. Pero el segundo consejo fue, si cabe, aún más dañino para Atenas a largo plazo. ¿Cuál fue? Fortificar Decelia. Decelia. Esa suena importante. ¿Qué significaba? Era una posición estratégica en el Ática, muy cerca de Atenas. Tener una guarnición espartana permanente allí fortificada fue un golpe devastador. Significaba que los atenienses ya no podían salir de sus muros largos con seguridad. Perdieron el control del campo. Totalmente. Perdieron el acceso a sus tierras de cultivo, a las importantes minas de plata de Laurión. Miles de esclavos huyeron a Decelia. Atenas quedó confinada, totalmente dependiente del mar para todo. Un desastre económico y moral que duró años. Vaya. O sea que Alcibíades no solo desertó, sino que activamente ayudó a Esparta a estrangular a Atenas. Y no solo eso. También usó su influencia para incitar rebeliones en ciudades jonias que eran aliadas de Atenas, miembros de la Liga de Delos. Les ayudó a romper con Atenas. ¿Y cómo justificaba todo esto? Tucídides recoge un discurso suyo ante los espartanos donde critica duramente la democracia ateniense, la que le había condenado, diciendo que era una locura reconocida. Se presentaba casi como una víctima de ese sistema. Parecía el perfecto agente doble, trabajando ahora para Esparta. Pero su estancia allí tampoco fue un camino de rosas, ¿verdad? No, qué va. Alcibíades siempre generaba problemas allá donde iba. Se acabó enemistando con una figura muy poderosa, el rey espartano Agis II. ¿Qué pasó entre ellos? Pues corrió un rumor muy escandaloso. Se decía que el hijo recién nacido de la reina Timaea, la esposa de Agis, no era del rey, sino de Alcibíades. Que había seducido a la reina de Esparta. Eso se rumoreaba, sí, que había aprovechado una ausencia del rey en campaña. Fuera verdad o no, el rumor circuló, Agis se sintió ultrajado y Alcibíades perdió apoyar políticos importantes en Esparta. Aparentemente, llegaron a darse órdenes secretas para matarlo. Así que su posición en Esparta también se volvió insostenible. Exacto. Quemó sus naves allí también. Entonces, nuevo cambio de bando. ¿A dónde podía ir ahora un hombre buscado por Atenas y por Esparta? Pues al otro gran poder que jugaba en ese tablero geopolítico, el Imperio Persa. A Persia. Vaya trayectoria. En el 412 a.C., huyó de Esparta y se refugió en la corte del sátrapa persa Tisafernes, que gobernaba Lidia y Caria, en Asia Menor.
Y supongo que allí volvió a desplegar sus encantos y su astucia. Una vez más, consiguió ganarse la confianza de Tisafernes. Y de nuevo, ofreció consejos estratégicos. ¿A favor de quién esta vez? ¿O solo a favor suyo? Principalmente a favor suyo, claro. Aconsejó a Tisafernes algo muy sutil. Que Persia jugara a dos bandas. Que redujera y retrasara los pagos que hacía la flota espartana. Que Persia estaba financiando en ese momento. Exacto. Y sobre todo, que no se apresurara a intervenir decisivamente con la poderosa flota persa. La idea era dejar que Atenas y Esparta se desgastaran mutuamente, que se desangraran. Para que Persia saliera beneficiada al final. Eso es. Pero Tucídides, siempre tan agudo, sugiere que el verdadero motivo de Alcibíades, al dar este consejo, era otro. ¿Cuál? Usar su supuesta influencia sobre Tisafernes y la política persa como moneda de cambio para negociar su regreso a Atenas. Hacerse indispensable. Fascinante. Siempre jugando su propia partida, con varias jugadas de antelación. Y empezó a mover hilos para volver a Atenas. Sí, contactó con ciertos oficiales de la flota ateniense que estaba estacionada en la isla de Samos. Era la principal fuerza naval ateniense en ese momento. ¿Y qué les propuso? Les dijo que si en Atenas se instauraba un régimen oligárquico, favorable a él podría conseguir el apoyo persa, dinero y quizá incluso la ayuda de la flota persa. Una oferta tentadora, supongo. Mucho, tanto que algunos oficiales, como Pisandro, llevaron la idea a Atenas y se produjo un golpe de Estado. El gobierno de los 400, una oligarquía, en el 411 a.C. Así que Alcibíades propició un cambio de régimen en Atenas desde el exilio. Indirectamente sí. Pero la cosa se complicó, porque la flota en Samos, los marineros y muchos de sus comandantes, liderados por figuras demócratas como Trasíbulo, se opusieron radicalmente al golpe oligárquico en Atenas. O sea, la flota se mantuvo leal a la democracia. Exacto. Se convirtieron en el bastión de la resistencia democrática. Y aquí viene otra ironía del destino. ¿Cuál? Fue precisamente Trasíbulo, el líder demócrata en Samos, quien convenció a las tropas de que votaran a favor del regreso de Alcibíades. Trasíbulo, el demócrata convencido trayendo de vuelta al hombre que había coqueteado con la oligarquía y traicionado a Temas. ¿Por qué? Porque todavía creían o querían creer que Alcibíades realmente tenía influencia sobre los persas y podía conseguir su ayuda para la causa democrática contra los oligarcas y contra Esparta. Era una apuesta desesperada. Vaya lío. ¿Y Alcibíades volvió? Volvió, sí, pero no a Atenas, que estaba en manos de los 400, sino a la flota democrática en Samos. Dio un discurso, jactándose de su influencia con Tisafernes, probablemente exagerando mucho, y fue elegido general junto a Trasíbulo y otros. O sea que vuelve al bando ateniense, pero desde el exilio, apoyado por la facción democrática de la flota y con la promesa de conseguir ayuda persa. Eso es. Su presencia, de hecho, fue importante para calmar los ánimos de la flota, que quería navegar inmediatamente hacia Atenas para derrocar a los oligarcas. Alcibíades les convenció de centrarse primero en luchar contra los espartanos. Su regreso fue, una vez más, complejo, lleno de matices y de ironías. A pesar de todo, parece que él seguía ansiando volver a Atenas, pero como un héroe, ¿no? Con laureles. Sí, Plutarco dice que quería volver con gloria. Y la buscó en el campo de batalla, en la zona del Helesponto, el estrecho de los Dardanelos, que era vital para el suministro de grano a Atenas. ¿Y la encontró? Tuvo éxitos militares. Tuvo éxitos muy importantes, aunque primero sufrió un pequeño revés. Fue a ver a Tisafernes con regalos, quizá para demostrar su influencia, y el sátrapa lo arrestó brevemente. ¿Lo arrestó? Sí, se escapó al cabo de un mes, pero eso dejó claro que su supuesta influencia sobre los persas no era tan grande como él decía. Quizá Tisafernes quiso demostrarle quién mandaba realmente. Vaya. Pero a pesar de eso, consiguió victorias para Atenas. Sí, victorias navales clave. Primero en Abidos, en el 411 a.C. Su llegada con refuerzos inclinó la balanza a favor de Atenas en una batalla naval reñida. Y luego vino la gran victoria, ¿no? Cícico. Cífico, en el 410 a.C. Esa fue espectacular. Una victoria naval aplastante sobre la flota espartana. Se habla de ella como una obra maestra, táctica. Fue cosa de Alcibíades. Diodoro Sículo le atribuye una estrategia brillante. Usó un pequeño escuadrón como cebo para atraer a la flota espartana mar adentro. Mientras tanto, Trasíbulo y otro general, Terámenes, les cortaron la retirada hacia la costa. Fue una victoria total. Tan importante que Esparta por segunda vez desde la paz de Nicias pidió la paz a Atenas. ¿Y Atenas aceptó esta vez? No.
Envalentonados por la victoria de Cícico y quizá influidos por los demagogos más radicales, rechazaron la oferta de paz espartana. Un error trágico visto en retrospectiva. Tras Cícico, Alcibiades siguió cosechando éxitos, ¿no? Capturó Bizancio. Sí, siguió haciendo campaña en la zona del Helesponto y el Mar de Mármara entre el 409 y 408. Asedió Calcedonia, tomó Selimbria con una mezcla de fuerza y diplomacia y finalmente recuperó Bizancio, que era estratégica para controlar el paso del grano del Mar Negro. En Bizancio además convenció a parte de los ciudadanos para que abrieran las puertas, evitando un asedio largo. O sea que acumuló méritos militares de sobra para ese regreso triunfal que tanto ansiaba. Exacto. El camino a Atenas estaba por fin despejado y pavimentado de victorias. ¿Y cómo fue ese regreso? Me imagino que apoteósico. Lo fue, pero también muy tenso. Ocurrió en la primavera del 407 a.C. Él mismo era muy cauteloso. Antes de desembarcar en el Pireo, mandó exploradores para asegurarse de que el ambiente le era favorable, que no le esperaba una trampa. Tenía motivos para desconfiar, desde luego. Claro. Pero cuando finalmente bajó de su nave, la multitud lo aclamó. Todo el mundo quería ver al legendario Alcibiades, al héroe que había vuelto para salvar a Atenas. Fue recibido como un salvador. Aunque hubo un mal presagio, ¿no? Algo con una festividad religiosa. Sí, resulta que llegó justo el día de la Plintería. Era una festividad en la que se limpiaba la estatua sagrada de Atenea Polias en la Acrópolis y ese día se consideraba nefasto, de mala suerte para cualquier empresa importante. Vaya casualidad. ¿Le afectó eso? Bueno, fue un detalle que algunos supersticiosos señalaron, pero en general el recibimiento fue entusiasta. La asamblea anuló formalmente la sentencia de muerte y las acusaciones de sacrilegio. ¿Le devolvieron sus bienes confiscados? Sí, y lo más importante, fue elegido Strátegos Autocrator, ¿Qué significaba eso exactamente? comandante supremo con plenos poderes, un cargo excepcional, con autoridad sobre todos los demás generales. Era la máxima confianza que la ciudad podía depositar en él. Estaba en la cima. ¿Y qué hizo con tanto poder? Uno de sus primeros actos fue muy simbólico y popular. Organizó y dirigió personalmente la procesión religiosa anual a Eleusis, la de los misterios, ¿Qué tenía de especial? que desde que los espartanos ocuparon de Celia, la procesión no podía hacerse por la vía sagrada terrestre, por miedo a ataques. Tenía que hacerse por mar. Alcibiades la restauró por tierra, escoltada por sus soldados. Fue una demostración de fuerza y de restauración de las tradiciones. Un golpe de efecto magistral. Parecía que, por fin, Atenas y Alcibíades estaban reconciliados y en el camino de la victoria final. Parecía. Pero la gloria de Alcibiades, como bien dices, siempre parece ser efímera. La rueda de la fortuna giró de nuevo y muy rápido. ¿Qué salió mal? ¿Esta vez? ¿Qué pasó? La batalla de Notio, en el 406 a.C., apenas unos meses después de su regreso triunfal. Otra batalla naval. Sí, Alcibíades estaba al mando de la flota principal en la costa de Asia Menor, buscando fondos y tratando de forzar una batalla decisiva contra el nuevo almirante espartano, Lisandro. Y Lisandro, otro personaje clave del final de la guerra. Muy capaz, ¿no? Muy capaz. Y además contaba con el apoyo financiero de Ciro el Joven, el príncipe persa. La situación había cambiado. Bueno, la cosa es que Alcibíades tuvo que ausentarse brevemente de la flota principal, que estaba anclada en Notio, cerca de Éfeso. ¿Y a quién dejó al mando? Aquí cometió un error, quizá por exceso de confianza. Dejó al mando a su timonel personal, un tal Antíoco, que era amigo suyo pero no un estratega experimentado. Y le dio órdenes muy estrictas. Bajo ningún concepto debía atacar a Lisandro durante su ausencia. Me huelo lo que pasó. Antíoco desobedeció. Exactamente. Antíoco, quizá buscando su propia gloria o subestimando a Lisandro, decidió provocarlo con unas pocas naves. Lisandro vio la oportunidad, contraatacó con fuerza y derrotó al pequeño escuadrón ateniense. Antíoco murió en la batalla. Un revés menor, quizá, pero con consecuencias fatales para Alcibíades. Fatales. Aunque Alcibíades no estaba presente y la derrota no fue catastrófica en términos navales, la culpa recayó enteramente sobre él en Atenas. ¿Por qué? Por haber dejado al mando a Antíoco, por haberse ausentado. Por todo eso. Sus enemigos en Atenas, que seguían ahí, agazapados, aprovecharon la derrota para lanzarse contra él. Lo acusaron de negligencia, de anteponer sus asuntos personales a la guerra. Parece injusto si la culpa directa fue de Antíoco por desobedecer.
¿Qué opinan los historiadores modernos? Muchos creen que sí, que fue en gran parte un chivo expiatorio, que la derrota se magnificó políticamente para deshacerse de él. Pero la Asamblea ateniense, siempre voluble y quizá ya recelosa de su enorme poder, votó destituirlo. Lo destituyeron de estrategos autocrator. Sí, y no solo a él, también a sus principales aliados y colaboradores, como Trasíbulo y Terámenes. Fue una purga política en toda regla. ¿Y qué hizo Alcibiades? ¿Intentó defenderse? No. Viendo el percal, decidió no volver a Atenas. Se autoexilió de nuevo, esta vez a unas fortalezas que poseía en el Quersoneso Tracio, en la costa europea del Helesponto. Otro exilio. Ya nunca volvería a Atenas. Nunca más. Su carrera política y militar al servicio de Atenas había terminado definitivamente. Pero aún tuvo una última intervención, casi fantasmal, en los acontecimientos de la guerra, ¿no? Justo antes del desastre final. Sí, un episodio muy triste y revelador. Ocurrió en Egospótamos, en el 405 a.C. La batalla final, la que decidió la guerra. Exacto. La flota ateniense, casi la totalidad de sus naves restantes, estaba anclada en una playa abierta, en Egospótamos, en la costa europea del Helesponto. Una posición tácticamente horrible, muy vulnerable. Lisandro, con la flota espartana, estaba al otro lado del estrecho, en Abidos, observando. Y Alcibiades estaba cerca. Sí. Desde sus castillos en el Quersoneso podía ver la situación. Vio el peligro inminente. Se acercó a caballo al campamento ateniense y habló con los generales. ¿Qué les dijo? Les advirtió del enorme riesgo que corrían estando en una playa abierta, sin puerto, lejos de cualquier suministros. Les aconsejó encarecidamente que trasladaran la flota al puerto seguro de Cesto, a pocos kilómetros, donde estarían protegidos y podrían abastecerse mejor. Un consejo militarmente impecable, ¿no? Totalmente sensato. Pero los generales atenienses al mando lo rechazaron de plano. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por desconfianza hacia él? Probablemente una mezcla de todo. Desconfiaban de sus motivos. Quizá temían que quisiera volver a tomar el mando o influir en las tropas. Uno de ellos, Tideo, le dijo bruscamente que ellos eran los generales ahora, no él, y que se fuera. Qué terrible ironía. Su último consejo, quizá el más importante que dio nunca, fue ignorado por pura política o rencor. Sí. Pocos días después, Lisandro aprovechó un momento en que las tripulaciones atenienses estaban dispersas en tierra buscando comida, lanzó un ataque sorpresa y aniquiló a la flota ateniense casi sin resistencia. Capturó casi todas las naves y ejecutó a miles de prisioneros. Fue el fin. Atenas se quedó sin flota y sin defensa. La rendición era inevitable. Qué final tan amargo para Atenas y, en cierto modo, también para Alcibiades, viendo cómo se cumplía su advertencia. ¿Y qué fue de él después de la derrota final de Atenas? Con Atenas derrotada y Esparta victoriosa, su posición en el Quersoneso ya no era segura. Lisandro era el dueño del Egeo. Así que Alcibiades buscó refugio una vez más en el imperio persa. Volvió a Persia. Sí, se dirigió a Frigia, en el interior de Asia Menor, que estaba gobernada por otro sátrapa, Farnabazo. Quizá tenía la idea de intentar ganarse el favor del gran rey persa Artajerjes II, para usarlo contra Esparta, que ahora era la potencia hegemónica. Siempre jugando, siempre buscando una nueva oportunidad. Pero esta vez no le dio tiempo. Su vida acabó allí, ¿no? Sí, terminó violentamente en el 404 a.C., poco después del fin de la guerra. Fue asesinado. ¿Se sabe cómo y por orden de quién? Hay varias versiones, como casi todo en su vida. Una dice que fue por orden de Lisandro y los espartanos, que temían que pudiera volver a aliar las cosas, quizá aliándose con Persia contra ellos. Tenía sentido que Esparta quisiera quitarlo de en medio definitivamente. Sí. Otra versión apunta al sátrapa Farnabazo, bien por orden de Esparta, bien por iniciativa propia para congraciarse con ellos, o quizá porque Alcibíades estaba causando problemas en su satrapía. ¿Y hay más versiones? Sí, Plutarco también menciona una historia más personal, que fue asesinado por los hermanos de una mujer noble a la que había seducido y deshonrado. O sea que, hasta el final, las pasiones y los enemigos personales pudieron jugar un papel, como murió exactamente. Plutarco describe una escena muy dramática. Un grupo de soldados persas rodeó la casa donde se alojaba en una aldea de Frigia y le prendió fuego. Alcibíades salió de las llamas, armado solo con una daga y envuelto en su capa para protegerse de las flechas. Luchó valientemente, pero finalmente cayó abatido por las flechas y jabalinas de sus atacantes. Un final violento y casi cinematográfico, muy acorde con su vida tumultuosa. Desde luego, murió como vivió, de forma espectacular y controvertida.
Aristóteles incluso ubica el lugar de su muerte, un monte llamado Elafo en Frigia. Bueno, después de repasar esta vida tan increíblemente intensa, llena de altibajos, traiciones, genialidades y desastres, ¿cómo lo valoramos? Porque ya en su propia época era una figura que despertaba odios y amores extremos. Totalmente polarizante, sí. Las fuentes antiguas ya reflejan esa división. Tienes a Tucídides, que es bastante equilibrado. Critica sus hábitos personales y su ambición, pero reconoce su buena gestión de la guerra y, significativamente, no le culpa directamente de la ruina de Atenas. Y otros, Plutarco, por ejemplo. Plutarco, aunque fascinado por él, es más crítico moralmente. Lo llama el menos escrupuloso y más despreocupado de los seres humanos. Diodoro, en cambio, admira su espíritu brillante e inclinado a grandes empresas. Y Jenofonte, el discípulo de Sócrates. Jenofonte tiende a enfatizar su servicio al Estado, quizá para defender indirectamente a Sócrates de la mala influencia de Alcibiades. Demóstenes, siglos después, en sus discursos, lo usó como un símbolo de la grandeza perdida de Atenas, elogiando sus logros, su patriotismo demostrado sirviendo personalmente en la guerra, y lo consideraba el orador más hábil del día. O sea que se convirtió en una figura retórica. Sí, pero otros contemporáneos eran mucho más duros. Lisias, el orador, argumentaba en sus discursos que debía ser considerado simplemente un enemigo. Y Andócides, otro político y orador, dijo algo muy revelador sobre él. Espera que te conformes a su modo de vida, en lugar de conformarse él a las leyes del Estado. Eso lo define bastante bien, ¿no? Su individualismo extremo. Exacto. Y el temor que inspiraba al orden establecido. Cornelio Nepote, un biógrafo romano, dijo que superó a todos los atenienses en grandeza y magnificencia de vida, pero también que se temía que aspirara a la tiranía. Y esta división de opiniones, esta controversia, llega hasta nuestros días, ¿verdad? Los historiadores modernos tampoco se ponen de acuerdo sobre él. El debate sigue abierto. Tienes visiones relativamente positivas, como la de MacGregor, que lo ve como un jugador astuto, no un simple oportunista, o Fotiadis, que lo llama diplomático de primera, aunque le reprocha la falta de contrapeso moral. Pero también hay visiones muy negativas. Mucho. Paparrigópulos, un gran historiador griego, lo compara con Temístocles en virtudes, pero también lo tilda de traidor, audaz e impío. Elis reconoce que sus acciones eran escandalosas, pero admite que tenía estilo, panache. Gribel sugiere que sus acciones contra Atenas quizás se malinterpretaron, que había una tensión entre sus valores personales y los cívicos. Y luego están los más críticos. Sí, como Meix, que lo considera absolutamente inescrupuloso, movido solo por el egoísmo, y cuyo ejemplo además reforzó los cargos contra Sócrates años después. O Platías y Coliópolis, que argumentan que sus propios discursos demuestran que no fue un gran estadista y que lo de Sicilia fue un error estratégico garrafal. Incluso se ha llegado a hablar de psicopatía. Sí, Salter y Cleckley analizaron su biografía y sugirieron que mostraba rasgos clásicos compatibles con un diagnóstico de psicopatía: encanto superficial, egocentrismo, falta de remordimientos, impulsividad. Es una interpretación moderna, claro, pero da que pensar. Da que pensar, sí. ¿Y qué hay de su faceta puramente militar? Después de Cíxico, parece difícil negarle habilidad, pero ¿fue realmente un genio militar? Es otro de los grandes debates. Algunos, como Fotiadis, lo consideran prácticamente invencible, pero otros son más escépticos. Paparrigópulos, por ejemplo, ve la expedición a Sicilia como un error estratégico imperdonable. El eterno debate sobre Sicilia. Exacto. ¿Fue un error frívolo nacido de la ambición, Platías Coliópolios, o fue una decisión estratégica racional, aunque arriesgada, dentro de las aspiraciones imperiales tradicionales de Atenas, como sugiere Blachos? Incluso se habla de un plan más amplio de Alcibiades para conquistar todo el Mediterráneo occidental: Cartago, Libia, Italia. Suena muy ambicioso. ¿Y qué dice Kagan, uno de los grandes expertos en la guerra del Peloponeso? Donald Kagan opina que Alcibiades tenía una habilidad considerable, sí, pero no era un genio militar. Era propenso a cometer errores graves, como el de dejar a Antíoco al mando en Notio. De hecho, Kagan cree que gran parte del mérito de la victoria de Císico corresponde en realidad a Trasíbulo. Es una visión más matizada, similar a la de Nepote, que ya advertía contra una valoración excesiva de sus habilidades. O sea, que ni siquiera en lo militar hay consenso. No. Pres, otro historiador, dice que fue un buen general en el Helesponto, pero no tanto en Sicilia, y que sus fortalezas superaban sus defectos. Es un juicio equilibrado.
Y no podemos terminar sin mencionar su famosa habilidad oratoria. Todos parecen coincidir en que era un gran orador. Sí, en eso hay bastante unanimidad. Plutarco y Demóstenes lo alaban. Teofrasto decía que era capaz de descubrir qué era lo que se requería en cada momento y decirlo. Aunque a veces, dicen, tropezaba o se quedaba en blanco en medio de un discurso, pero sabía salir del paso. Y tenía ese famoso ceceo, ¿no? Un ligero defecto al hablar que, paradójicamente, le hacía más encantador. Eso dicen Aristófanes y Plutarco, ¿sí? Que su ceceo tenía un encanto persuasivo. Éupolis, otro comediógrafo, decía que era más elocuente en privado que en la asamblea. O sea que su poder retórico era innegable. Innegable. Kagan lo reconoce. Sabía adaptarse a la audiencia, como señala Habeneck. Por eso quizá Aristófanes escribió esa frase tan citada sobre la relación de Atenas con Alcibíades. La de que Atenas lo añora y también lo odia, pero lo quiere de vuelta. Esa misma. Creo que captura perfectamente esa mezcla de fascinación, dependencia y rechazo que Atenas sentía por esta figura tan excepcional. En resumen, y para ir cerrando, la vida de Alcibíades es una auténtica montaña rusa. Un individuo con un talento excepcional, un carisma desbordante, una brillantez militar innegable. Pero también, y esto es inseparable, una ambición sin límites, unas lealtades increíblemente fluidas y una arrogancia, una hibris, que finalmente le costó todo. Su destino personal está íntimamente ligado, soldado casi, a esas décadas finales y turbulentas de la guerra del Peloponeso. Exacto. Y eso nos deja quizá con una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. A ver, ¿Hasta qué punto el destino final de Atenas en esa guerra, su derrota, fue moldeado por las decisiones, los giros, las traiciones, los retornos de este único y voluble individuo? es una pregunta tremenda. ¿Podría la historia haber sido radicalmente diferente para bien o para mal, quién sabe, sin la intervención de Alcibíades en momentos tan críticos como Sicilia, Decelia, Cícico o Egospótamos? Es imposible saberlo, claro, pero da vértigo pensarlo. Es un recordatorio potente del impacto que una personalidad extraordinaria, con todas sus luces y sus muchísimas sombras, puede tener en el gran lienzo de la historia.